Conmovedor que los padres de familia cojan palanas, picos y creen un cerco de seguridad para que sus hijos no sean asaltados. Les arrebataban desde la lonchera hasta la mochila. En esas condiciones están volviendo a clases en el departamento de Lambayeque. Además, se habían robado los kits de seguridad del colegio, o sea, de las mascarillas y todo lo relacionado a la protección para cortar la cadena de contagios. Es sumamente preocupante el desbalance que hay entre una región y otra. En Cajamarca, por ejemplo, el 98% de los colegios están operativos, están funcionando en perfectas condiciones. En Madre de Dios acabamos de recibir el reporte que el 70% no han sido recuperados, que no están aptos para recibir a la población escolar. Nosotros a las 10:43 le vamos a dar la bienvenida a una funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en educación. Ella es Elena Arias. Señora Arias, gracias por estar con nosotros en Encendidos. Hola, muy buenos días, un gusto acompañarlos. Es muy complejo en nuestro país, siempre hemos estado conscientes de ello, muy conscientes por donde uno lo mire, pero la verdad es que es desalentador recibir estos reportes que el 70% de colegios en Madre de Dios, por ejemplo, no están listos, o que un profesor tiene que viajar 5 días por río para llegar a una comunidad de Pucacuro para dictar sus clases, y este no ha sido habilitado, ni estimulado, ni contratado. ¿Cómo se puede liderar un proceso de retorno a clases eficientemente? ¿Qué ve usted que nos falta a nosotros desde su mirada en toda la región? ¿Por qué otras regiones son eficientes y la de nosotros va tan accidentada, tan desfasada? La brecha es enorme dentro del Lima entre un distrito y otro nomás. Imagínese dentro del país. Yo le dejo esta pregunta pendiente. Usted tiene una mirada, insisto, de toda la región donde los países se han esforzado y les han dado la misma oportunidad a todos sus escolares. En nuestro país no pasa eso. Nos gustaría escucharla luego de esta brevísima pausa. Gracias, señora Arias. Minuciosamente el retorno a clases en varios países de la región. Está con nosotros Elena Arias, a quien le habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Por qué en otros países ha sido tan eficiente el retorno a la presencialidad y nosotros lo tenemos tan difícil, tan accidentado? ¿Dónde cree que radica nuestro error por enmendar, por corregir? Bueno, primero creo que hay que matizar un poquito, la vuelta a clases ha representado un desafío para la mayoría de los países de la región. Los países han venido abriendo de forma progresiva las escuelas, pero están en este camino desde hace varios meses ya, o algunos desde el año académico pasado. Entonces, aunque hoy la mayoría ya de los sistemas educativos tienen las escuelas 100% abiertas, la verdad que no siempre fue un camino fácil. Sabemos que inclusive previo a la pandemia, muchas de las escuelas tenían condiciones de acceso a servicios básicos como baños o agua que quedan muchas escuelas sin este acceso. Entonces, primero nada más decir que no ha sido un camino fácil. Ahora, sí quiero también ponerlo en positivo, la experiencia justamente que han transitado estos países que a pesar de que han enfrentado dificultades, que ha habido a veces resistencia, es que sí se puede lograr una vuelta a clases con el esfuerzo de toda la comunidad educativa y que los beneficios además superan muchísimo los costos o los riesgos que se puedan percibir de este regreso a clase. Entonces, enfatizar mucho de que sí hay desafíos, pero de que sí se puede lograr un regreso seguro. Consideramos que además reparar una pared, dotar de servicios sanitarios a un colegio es absolutamente enmendable y corregible. Pero vamos a los contenidos. Hay estudios internacionales que ya diagnosticaron que la población escolar está comprensiblemente estresada. El encierro, la pérdida de familias, la crisis económica, y que el profesor tiene una demanda adicional, que es cómo ir disuadiendo ese estrés producto de la pandemia. Digamos que nuestro Estado, nuestro Ministerio de Educación, en coordinación con los otros ministerios, repara los colegios.
¿Qué tipo de contenidos tenemos preparados nosotros, los peruanos, padres de familia, profesores, para subsanar esto que es evidente, esta lesión emocional que todavía tenemos, traumática, no sé si post pandemia, porque todavía no ha terminado? Totalmente, no, es un hecho, hay un doble desafío, como menciona, que enfrentan los docentes al reabrir las escuelas. Por un lado, las pérdidas de aprendizaje que han sufrido los estudiantes por el trabajo, digamos, virtual y a distancia con los maestros, pero además, como bien lo indica, todo el tema de salud mental, que ha sufrido un deterioro importante por la falta de interacción social entre los niños y los jóvenes y los adultos, que afectan el bienestar emocional, pero que a su vez también afectan las habilidades de lenguaje, de comunicación e interpersonales de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como bien lo menciona, bueno, primero el abrir las escuelas, que es lo que ya se está haciendo en este momento en el Perú, pero también aumentar la motivación es algo que es esencial, poder volver a aumentar el vínculo entre los estudiantes, los docentes, terminar el aislamiento, trabajar en el cansancio que pueden sentir tanto los padres como los estudiantes de forma directa. Hay que abordarlo de forma directa en el aula. Muchos sistemas educativos han, por ejemplo, requerido también recurrido a las tutorías, al uso de tutorías para dar una atención un poco más personalizada a cada estudiante, porque han tenido experiencias de aprendizaje y en la casa que son muy distintas. Entonces, ¿en qué consiste una tutoría? Si puede detallarnos un poquito esta herramienta que viene dando resultado en otros países, la tutoría. ¿En qué consiste? ¿Quién la dicta? ¿Quién la supervisa? ¿Quién la ejecuta? Hay muchos modelos y de hecho la reciente que ha salido del uso de tutorías es variado. Algunas son virtuales, inclusive cuando existen las condiciones de conectividad y de acceso a dispositivos electrónicos, se puede hacer de manera virtual. Puede ser con voluntarios, son programas que tienen, porque las tutorías en general tienen el problema de los costos, pero se ha trabajado con voluntarios, se ha trabajado con estudiantes universitarios que pueden ofrecer este tipo de apoyo para el conocimiento y para la parte también de ejemplo, ¿no? De tener un entrenador que para en la parte personal poquito de la motivación. figura, un tutor es un psicólogo, un tutor es un maestro, un tutor es un sociólogo, no sé, ¿quién califica para ser tutor y ayudar en la salud emocional? Es una mezcla de perfiles. Hay tutorías que son por profesionales, pero que tienen ese problema del alto costo, sobre todo como lo tenemos que hacer a escala, porque en las tutorías tradicionales se da un acompañamiento por la parte de un profesional a ciertos estudiantes que estaban en riesgo de abandono, que tenían ciertas circunstancias, pero ahora la situación es mucho más masiva, por lo que hemos hablado de las consecuencias de la pandemia. Entonces, estos nuevos modelos que se probaron, uno en España y otro en Italia, se trabajó no eran psicólogos, eran estudiantes o voluntarios que reciben una formación corta de cuáles son los elementos que deben trabajar tanto a ciertos contenidos como de guía y de motivación y de solo mantenerlos vinculados con el sistema educativo. Eran, digamos, como universitarios de carreras que aplicaban voluntariamente a volverse tutores y estimulaban a la población escolar estresada por múltiples razones o deprimida por razones visibles, ¿no? Como es una pandemia. Así es, porque permite atacar justamente los aspectos de motivación, de aislamiento, que muchos estudiantes y adolescentes han sentido durante la pandemia. Entonces permite trabajar en los dos aspectos. ¿De qué manera ustedes pueden influenciar positivamente en la estrategia de nuestro retorno a clases, que como le consta, en Huancavelica el 70% de los colegios no está reparado para recibir a la población escolar? Nuestro plazo vence el 28 de marzo, ¿no? En Huancavelica, una directora de colegio muy apenada nos contaba que los niños tendrían que ir a la sequía más cercana para usarla de baño, y la lista es interminable. ¿Cómo pueden influenciar ustedes positivamente para que esto mejore? No lo vemos encaminado positivamente.
Nosotros lanzamos desde el primer año de la pandemia una publicación a donde hicimos una revisión de buenas prácticas en justamente la rehabilitación de los servicios básicos, utilizando inclusive sistemas, por ejemplo, para agua potable, para hacer recolección de agua de lluvia con materiales, con botellas de plástico y con materiales que se pueden encontrar en todo lado. Entonces, en la página del banco se llama Acceso a Infraestructura, Rehabilitación para Acceso a Infraestructura Básica bajo el COVID, y dimos lineamientos muy concretos, ejemplos muy concretos de estas rehabilitaciones básicas, de protocolos que pueden organizar, ya sea a nivel de los distritos escolares o inclusive las propias escuelas. Entonces, considero que esa es un recurso al que pueden tener acceso todos los que quieran. Está libre para descarga, trae fotografías y trae ejemplos concretos de este tipo de prácticas para lo más pronto posible rehabilitar los servicios básicos que permitan atender a la población en la escuela de forma segura. En los pocos segundos que nos quedan y para terminar, ¿usted percibe que en nuestro país ya se tomó conciencia que lo presencial es insustituible? Yo no soy experta en Perú, no estoy en el terreno ahí, pero mi percepción es que el paso que está haciendo el Perú ahora de reabrir es el paso más importante que están haciendo y demuestra efectivamente que está comprometido el país con el regreso a clases. Hay dificultades en el camino, pero que se pueden resolver, me parece, de forma trabajando con toda la comunidad educativa. Entonces, solo en ese sentido apoyar y felicitar los esfuerzos y seguir en ese camino que no es fácil, pero que se puede lograr con el trabajo que están realizando. Fue Elena Arias, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le agradecemos su compañía en Encendidos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Vamos con el gran resumen de la hora. Con el apoyo de Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.